Vamos a pasar entonces el día de hoy a la segunda forma normal. Y lo primero que tenemos que hacer para poder trabajar en la segunda forma normal, vamos a llevarnos la primera forma normal tal y como quedó, para no estar regresando hoja por hoja. Entonces voy a colocar acá. Para poder trabajar en la segunda forma normal, tenemos que tener las tablas en primera forma normal. Es lo que vamos a tener acá en este momento. Solo vamos a colocarle acá un poquito de negrita y le vamos a meter el tamaño para que se pueda ver. Y me voy a llevar estas tablas de acá, solo para tener la referencia. Y vamos a traer la otra que también que nos hace falta, que sería esta de acá. Bien, entonces ya con eso tendríamos nuestra tabla en la primera forma normal como se quedó en la anterior. Esto solamente lo estoy haciendo para no estar regresando a cada rato para acá. ¿Sí? Así solamente me tengo que fijar acá. Bien, segunda forma normal. La primera regla de la segunda forma normal dice que nos tenemos que enfocar en esta tabla de acá. Nos vamos a enfocar en la tabla que salió o se originó de aquellos campos cuyos datos no se estaban repitiendo. O sea que en la segunda forma normal nos vamos a enfocar directamente acá. Esta de acá la vamos a dejar en paz, no la vamos a tocar en la segunda forma, no se toca, solamente nos enfocamos en esta. Bien, por lo tanto vamos a colocar acá. Primera regla de la segunda forma normal sería eliminar dependencias transitivas. A ver, ¿qué es una dependencia transitiva? Sería básicamente empezar a separar aquellos campos que no tienen una relación directa o estrecha, ¿sí? Es algo similar a esto. Perdón ahí la analogía que les hago, pero al menos de pronto así me van a entender. Imaginémonos que en un salón de clases tenemos alumnos de administración y tenemos alumnos de turismo, ¿verdad? Entonces, hagamos de cuenta que este es el salón y aquí tenemos a administración y a turismo, están ahí revueltos. Las columnas representan a los alumnos. Entonces, en este punto, lo que nos indica la segunda forma normal es que tenemos que separar a los que son de administración, los tenemos que separar todos y los de turismo también. Es decir, tenemos que formar dos grupos, porque ahí solamente tenemos administradores y turismo por el momento. Entonces vamos a formar un grupo solo con administradores y otro solamente con los de turismo. Ahora mi pregunta para acá y para ustedes es la siguiente. Según el campo, según la columna, ¿quiénes consideran ustedes que pueden formar un solo grupo? De acá, de esta tablita, ¿quiénes consideran ustedes que pueden formar un solo grupo? ¿O será que todos pertenecen están en el mismo grupo? ¿O ustedes consideran de que hay ahí alguno que no entone con los otros? Por ejemplo, acá. Exacto, gracias, Yosdeni. Y de pedido es el único que no entona. Por ejemplo, y de producto, me están hablando del código de producto y del nombre del producto, o sea que estos tienen que ver con producto. Pero y de pedido no tiene una relación directa con los productos, es decir, están relacionados pero no de manera directa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es separar. Vamos a separar los campos que tienen, como podemos llamarle de esta forma, una relación directa, que serían acá, y vamos a separar el campo que no tiene una relación directa, de esta manera. Eso es lo que nos dice a nosotros la primera regla de la segunda forma normal. Eliminar dependencias transitivas, es decir, separar aquellos campos que sí tienen una relación directa de aquellos que no lo tienen. Bien, pero la segunda regla, bueno, no es regla, es parte de la primera, pero yo lo estoy haciendo por pasos para que ustedes no se pierdan. La segunda regla sería añadir
a los campos separados la llave principal de la tabla en cuyos campos tienen relación directa. Ok, ¿a qué se refiere esto que acabo de colocar acá? Vuelvo, repito, esa es una regla que yo estoy colocando ahorita para que ustedes lo vayan haciendo paso a paso y no todo de una vez. Bueno, ya con el tiempo de la práctica ustedes lo van a poder hacer todo de un solo, pero yo lo estoy haciendo paso a paso acá. Dice, segunda regla, añadir a los campos separados, o sea, este de acá, la llave principal de la tabla en cuyos campos tienen relación directa. O sea, estos campos de acá tienen relación directa. Ahora bien, el campo principal o llave principal siempre va a ser aquel campo que contenga un código y sobre todo sirva para referencia de los demás campos en esa tabla. Entonces, yo les pregunto a ustedes, en esta tablita, que es solamente de dos campos, ¿quién será el campo principal en esa tabla? ¿Será que tenemos algún campo principal o tendremos que inventárnoslo? Pregunta. Así es, Diana. Es el ID producto. ID producto es la llave principal o el campo principal, ya que él contiene el código. Y por medio de su código de producto vamos a saber qué producto está haciendo referencia. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que el campo o la llave principal de esta tabla se le tiene que adjudicar a este campo para que no quede solo. Entonces, eso nos quedaría de la siguiente forma. Segunda forma normal finalizada. Eso nos quedaría de la siguiente manera. Lo vamos a seleccionar un poquito acá con esto y le vamos a aumentar un poco el tamaño. Como dice, vamos a copiar este de acá y lo pegamos. Eso es lo que nos está diciendo la segunda regla. Tomar la llave principal y añadírsela al campo que se había separado o los campos que se hayan separado. Y esta tabla queda exactamente igual. Así quedan las dos tablas. Eso sería mi segunda forma normal, claro está. Una vez que yo ya normalizado o haya terminado de trabajar en esta área, lo que sigue es simplemente adjudicar la tabla original. Es decir, aquel pedacito que no tocamos para nada. Y ahí lo tendríamos. Esa sería nuestra segunda forma normal. Como ustedes se pueden dar cuenta, solamente nos trabajamos esta parte de acá. No tocamos para nada esta, ya que esta va a ser trabajada en la tercera forma normal. Bien, no sé si tengamos dudas o preguntas hasta el momento. Bueno, vamos a continuar entonces, ya que tengo acá mi segunda forma normal finalizada, vamos a pasar a la tercera forma. La tercera forma siempre pide la segunda forma normal. Y yo en este caso de igual forma lo voy a hacer, solo para tener la referencia y no estar revisando a cada rato. Vamos a colocarle solamente 2FN, que sería segunda forma normal. Y vamos a traer las tablas. Vamos a traer esta primero. Vamos a traer esta también. Y por último vamos a traer esta de acá. Bien, entonces ya tengo acá mi segunda forma normal, tal y como me había quedado en la otra, es cierto. Una tabla que aquí están las tablas en desorden, pero aquí las estoy acomodando. Bien, tercera forma normal. Vamos a colocar acá. Primera regla, tercera forma normal, la cual sería lo siguiente. Eliminar
dependencias transitivas. De la tabla, podemos llamarle original, tabla que contenía los datos repetitivos. Para que no perdamos acá la referencia a qué tabla nos estamos haciendo referencia acá. O estamos hablando acá. Entonces, vamos a enfocarnos directamente en esta tabla. Estas dos ya hemos trabajado, así que ya no tocamos absolutamente nada. Ya la dejamos tal y como está. Ahora nos enfocamos justamente acá. Bien, entonces vamos a empezar acá. Vamos a hacer con esto lo mismo que hicimos acá al inicio. Tenemos que eliminar las dependencias transitivas. Es decir, tenemos que separar aquellos campos que tienen relación directa de aquellos que no. Entonces mi pregunta para ustedes es la siguiente. De esta tabla, de esta de acá, ¿quiénes serían los campos que tienen una relación directa, que están hablando de lo mismo o hacen referencia a la misma entidad y quienes no? Miren, en esta parte, como está viendo que aquí hay, ah, tal vez de pronto hay muchas dudas, vamos a ver lo siguiente. Y de pedido, están hablando de pedidos y fecha. Recordémonos que en un pedido siempre tiene alguna fecha, ¿verdad? Fecha en que se solicitó el pedido. Claro está, el pedido también tiene un cliente, quien está pidiendo, en este caso, el producto. Tenemos un nombre y apellido. Pero fijémonos muy bien acá. Código de cliente, nombre de cliente y apellido cliente. Esos tres campos me están hablando de clientes. Este de acá me está hablando de fecha, pero fecha del pedido. Y este es obviamente el código de pedido o la número de factura, como usted le quiera llamar, o número de recibo. Entonces acá, si esto fuese fecha de nacimiento del cliente, entra a este grupo, pero no, porque estamos hablando acá de fecha de pedidos. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Estos tres tienen una relación en común, ya que están hablando exclusivamente del cliente, incluso hasta sus nombres de los campos lo están identificando, ¿verdad? Y estos dos de acá están hablándome como que si fuera de una especie de recibo, de factura. Bien, entonces vamos a aplicar la tercera forma normal. Vamos a separar esos campos. Vamos a copiar esto acá, lo pegamos y lo vamos a separar también. Lo pegamos por acá. Bien, entonces acá ya tengo separadas las tablas, de las que tienen una relación directa, de las que no tienen relación directa. La segunda regla sería, segunda regla de la tercera forma, ¿verdad? Sería añadir la llave principal de, en este caso, de la tabla, con, en este caso, cuyos campos tengan relación directa. Y si añadir la llave principal de la tabla cuyos campos tengan relación directa a la tabla de los campos que no tenían una relación directa con los que se separaron. Esto básicamente viene siendo lo mismo que se hizo en la tercera forma normal. Básicamente era que la llave principal de este campo, de esta tabla, que fue la que se separó porque tenían todos sus campos relacionados de manera directa, este se tiene que adjudicar a este que se separó porque no puede perder la referencia. Entonces nos quedaría algo similar a esto. Vamos a colocar acá tercera forma normal finalizada.
Aquí básicamente la vamos a terminar y nos quedaría de esta forma. Vamos a copiar esto por acá, lo pegamos y le vamos a añadir la llave principal de la tabla que se separó. Y luego vamos a pegar esta tabla de acá. Así nos quedaría la tercera forma normal con estas tablas. Y de pedido fecha y se adjunta y de cliente. Tenemos ID de cliente, nombre de cliente y apellido cliente. Y nos vamos a traer por consecuencia las otras dos tablas que habíamos creado en la segunda forma normal, que serían estas de acá. Y esa sería nuestra base de datos ya terminada. O así nos quedaría. Bien, pero nos hace falta algo muy importante. Tenemos que colocarle nombre a las tablas, ¿sí? Ya acá usted puede proceder, ya que aquí ya terminó todo el proceso de normalización, ya usted le coloca el nombre a sus tablas. Por ejemplo, esta de acá va a ser la tabla producto. La tabla producto. Esta de acá va a ser la tabla, como aquí tenemos dos campos, pedido y de pedido producto. Perdón, acá me equivoqué, aquí es I de pedido y de producto. Perdón por el error acá. Ese sí de producto, perdón acá por ese error. Entonces aquí sería tabla pedido producto. Esta tabla de acá sería la tabla pedido. Y esta de acá sería la tabla cliente. Porque solamente me están hablando de clientes. Entonces ahí ya tendría mis tablas ya pues normalizadas. Por lo tanto, digo lo siguiente. La tabla pedido tiene relación directa con la tabla cliente por medio del código de cliente. Es decir, estaban juntas, se separaron, pero aún siguieron manteniendo esa relación o esa comunicación. Hágase de cuenta, si usted lo quiere ver en ese ejemplo, se separaron los de turismo con los de administración, ¿verdad? Pero por medio del presidente o la persona que representa administración, siguen teniendo contacto con los de turismo. Ya no todos, sino que solamente una persona sigue manteniendo comunicación con ellos. Así que aunque se hayan separado, aún sigue viendo una pequeña línea de comunicación entre ambos grupos. La tabla pedido también tiene una relación directa con la tabla pedido producto por medio del código de pedido. Estas dos obviamente están unificadas por ese código. Y la tabla pedido producto está relacionada de manera directa con la tabla producto por medio del campo código de producto. Ahora bien, esta pequeña tabla que contiene dos llaves principales se le conoce como una tabla puente. ¿Sí? Es una tabla puente o tabla débil. ¿Cuáles son las tablas débiles o entidades débiles? Las tablas débiles son aquellas tablas que van a contener dos o más campos principales. En este caso, y de pedido y de producto. Ellos en sus tablas originales, que es esta de acá y esta de acá, ellos son los que mandan. O son los campos principales en esas tablas. Pero en esta tabla, ellos son un campo más. ¿Sí? Aquí no manda ninguno de ellos, ellos solo siguen siendo un campo más. Aquí la tabla cliente, esta es una tabla fuerte, porque esta tabla solamente tiene una llave principal que la rige. Igual manera, tabla producto. La tabla producto solamente tiene una llave principal, que sería código de producto. Y la tabla I de pedido con fecha y de cliente, ¿esta tabla qué será? ¿Una tabla débil o una tabla fuerte? Pregunta. ¿Esa tabla qué será? ¿Será una tabla fuerte o una tabla débil? Eso viene en el examen. Solo voy a hacer la corrección acá. Esta de acá es eh, una tabla débil.
porque tiene la llave principal de código de cliente y este campo en otra tabla, que es esta de acá, él es la tabla, ese es el campo que manda, o es la llave principal de ese campo. Bien, con esto vamos finalizando este primer ejemplo. Esa sería nuestra tercera forma normal, hasta así quedaría nuestra tabla. Y ustedes vean el proceso que se hizo. Fue la tabla original, creamos la primera forma normal, nos pasamos a a la segunda forma normal, que fue esto que nos quedó acá. Ya hice la corrección aquí del producto. Pido disculpas por eso que no lo había visto bien. Y acá también, ese sería el proceso de la tercera forma normal hasta llegar acá, que es esto de acá. Bien, vamos a pasar a ver el segundo ejemplo que tengo acá el día de hoy. Permítame un momentito, ahorita les comparto pantalla. Bien, vamos a continuar. Tengo acá nuestro segundo ejemplo de, en este caso, normalización. Van a haber algunos casos como este que usted va a poder observar que no va a ser necesario llegar hasta la tercera forma normal, porque obviamente ya no va a haber más de dónde poder normalizar. Bien, vamos a trabajar entonces de lleno con esto. Quiero que observe algo en la siguiente tabla. Tenemos en este punto código del empleado, nombre del empleado, apellido del empleado. Y acá tenemos los hijos, ¿sí? Esos serían los hijos. María, Samuel, Juan tiene como hijos a Lisa y David, y Janet tiene a Juan, a Pablo, Leonel y Margaret. Esas serían las fechas de cumpleaños de cada uno de los hijos de acá. Bien, entonces, pregunta, ¿qué es lo que ustedes ven de raro en esta tabla? ¿Qué es lo que hay acá de diferente a lo que ustedes vieron en los ejemplos anteriores? ¿Qué es lo que hay acá de raro? Algo que no, como quien dice, no cuadra o no sé, no parece ser similar a las anteriores. Exacto, exacto, Karen. Uno de los aquí cosas raras o extrañas son que hay varias fechas y también hay varios nombres. Si nos fijamos bien en las reglas de la normalización, dicen que solamente la tabla en primera forma normal tiene que estar con campos atómicos, es decir, que en una columna solamente puede haber un dato, así como acá, Gutiérrez, González, Melgar, Molina, etcétera. Pero en esta tabla de acá no lo hay. Al menos en los primeros tres campos sí, no hay ningún problema, pero estos de acá es el problema de acá. Por ejemplo, acá hay hijos, es María y Samuel, Lisa y David. Y acá tenemos las fechas de cumpleaños, que el 1 de septiembre de 2002 es para María y 15 de mayo es para Samuel. Entonces acá el problema que tenemos es que tenemos acá dos campos o dos columnas donde los datos no son atómicos. Es decir, hay dos datos dentro de cada celda o cada fila y eso obviamente no lo podemos tener así. Esto lo que hay que hacer primero es ordenar la tabla de una forma tal que pueda verse de una mejor forma, mejor aspecto, porque esta tabla está desordenada, está mal planteada de por sí. Entonces, en este momento vamos a ordenar la tabla.
Vamos a ordenar la tabla. Esto, vuelvo y repito, no significa de que la tabla esté mal hecha, no. Simplemente estos dos campos son los únicos que están perjudicando. Y si se fija bien, ahorita no hay redundancia de datos. No hay redundancia, o sea, los datos no se están repitiendo. Pero ahorita que nosotros ordenemos la tabla, esto va a empezar a crear redundancia de datos. Y les voy a explicar por qué. Primero, vamos a ver algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Acá los hijos, María y Samuel. No estamos hablando de un solo hijo que tenga por nombre María Samuel, no. Aquí son dos hijos. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es que voy a colocar María y Samuel. Voy a colocar acá el campo hijos. María y Samuel. A este de acá voy a seguir de largo. Lisa y David. Lisa y David. Luego voy a colocar Juan, Pablo, y así me voy. Voy a colocar a cada hijo en su respectiva celda, porque no es el mismo hijo que tenga cuatro nombres, no es así. Son hijos diferentes. E incluso en las fechas de nacimiento, usted se puede dar cuenta que no es la misma fecha. Miguel, Eduardo y Margarita. Entonces ya tenemos la tabla de hijos, el campo hijos ya de manera más ordenada, ya no están dos por celda, sino que ahora es uno en cada celda. Y vamos a colocar acá la fecha de cumpleaños. Tenemos acá, primero es para el 1 de septiembre de 2002, 15 de mayo 2014, y así nos tenemos que ir. Es un poquito tedioso, pero tenemos que ordenarlo porque estaba malo, como está planteado de manera original. Y en algunas ocasiones pueden llegar a toparse con ese tipo de ejemplos donde ustedes van a tener que ordenar la tabla con sus respectivos campos de manera, pues podemos llamarla entre comillas atómica porque realmente no son eh, en sí, aquí no hay campos no atómicos. Todos los campos son atómicos, solo que estos dos estaban desordenados. Vamos a continuar con las fechas. Este es. Y por último vamos con bien, entonces allá tenemos nuestros campos. Y acá, ya por lógica, vamos a armar aquí la tabla. Me resta asignarles lo que sería el código del empleado, el nombre del empleado y apellido de empleado. Así que vamos a colocar acá código de empleado, nombre, apellido. Entonces digo que Marta Gutiérrez es la mamá de María y también de Samuel. El código es 101. Luego digo que Juan González es el papá de Lisa y el papá de David. Perdón. Él es el código 1002. Luego tengo a Janet, que Janet sí tiene varios hijos. Janet Melgar. Básicamente Janet es la madre de Juan, de Pablo, de Leonel y de Margaret. Y ella tiene el código 1003. Y por último decimos que Rafael solo tiene un solo hijo, Rafael Molina, el cual es Miguel. Y Julia. Julia Escobar es la mamá de Eduardo y de Margarita. Y el código de ella es 1005. Esa sería mi tabla ya de manera ordenada, tal y como debería de haber estado, ¿sí?
pero como no estaba, pues me tocó a mí ordenarla. Es cierto, me llevó un poquito más de tiempo porque sí me lleva tiempo, pero de esta forma ve acá lo que ha sucedido. Vamos a hacer algo. Vamos a pausar en este momento la grabación, ya solo me queda un minuto. Volvamos a ingresar por el mismo link, por favor, para ir a empezar a terminar esta parte de acá el día de hoy. Por favor, mismo link.